¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a meternos con una conexión que, de entrada, suena rarísima. ¿Qué puede tener que ver un filósofo que murió hace casi 200 años con todo el caos de derechos de autor que vemos en las redes sociales? Parece que nada, ¿no? Pero quédense porque la respuesta es, de verdad, fascinante. Y esta es la pregunta clave que vamos a desarmar hoy. Porque aunque parezcan dos mundos que no tienen absolutamente nada que ver, vamos a descubrir que las ideas de este pensador del siglo XIX nos dan una lente increíblemente útil para entender los dilemas digitales que tenemos ahora mismo. Bueno, empecemos por lo conocido, por el presente. Por un problema que, la verdad, seguro que a más de uno le ha tocado de cerca o lo ha visto pasar. El enredo, el caos total que hay en torno a los derechos de autor en Internet. A ver, el sistema que gobierna casi todo Internet se conoce como notificación y retirada, o Notice and Takedown. La cosa funciona más o menos así. Si una persona o una empresa cree que su contenido está siendo usado sin permiso, le manda un aviso a la plataforma, YouTube, Instagram, la que sea, y la plataforma, para no meterse en líos legales, está obligada a bajar ese contenido, y rápido. Y claro, aquí es donde la cosa se pone complicada. Como lo dice perfecto este análisis legal, el sistema elimina la presunción de inocencia. Las decisiones las toma un intermediario, no un juez. O sea, el punto crucial es que son empresas privadas, no un sistema de justicia, las que terminan siendo juez y parte, decidiendo qué se puede ver y qué no. Y esto no es algo teórico, ¿eh? Tiene consecuencias muy reales. Hemos visto a periodistas que cubren protestas y de repente, ¡pum!, su contenido desaparece. O a críticos que son silenciados con una lluvia de reclamos de copyright, a veces de mala fe. Hay herramientas automáticas que barren Internet buscando infracciones, pero claro, sin entender el contexto, como si es una parodia o una crítica. Y para el usuario de a pie, la verdad es que hay muy pocas formas de defenderse si te bajan algo injustamente. Ok, con este caos moderno bien fresco en la mente, vamos a hacer un viaje. Y no un viaje corto, nos vamos 200 años para atrás, a buscar una perspectiva que, sorpresivamente, nos va a ayudar a darle sentido a todo esto. Les presento a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Miren las fechas. Vivió en una época de cambios brutales, con la Revolución Francesa sacudiendo todo el tablero. O sea, no era un pensador encerrado en su torre de marfil. Para nada. Estaba obsesionado con entender cómo la libertad, el derecho y el Estado podían, de alguna manera, funcionar juntos en un mundo que se estaba reinventando por completo. Para seguirle el hilo a Hegel, tenemos que entender un concepto que para él es central, la Sittlichkeit, que se podría traducir como vida ética. Para él, la libertad no es simplemente hacer lo que se me da la gana, no. La libertad se hace real, se vuelve tangible a través de nuestras relaciones y de las instituciones, la familia, la sociedad, el Estado. Es en todo ese tejido social donde nuestra voluntad individual se encuentra con el bien común. Y, pensándolo bien, ¿no podríamos decir que hoy nuestros espacios digitales son parte de ese tejido? Y una pieza fundamental de esta vida ética es justamente cómo expresamos nuestra voluntad en el mundo de afuera, cómo dejamos nuestra huella en las cosas que nos rodean. La idea que tenía Hegel sobre la propiedad es potentísima. A ver, la lógica va más o menos así. El espíritu humano tiene una voluntad libre. Pero para que esa voluntad no se quede en un simple pensamiento, tiene que manifestarse en algo externo. Esto pasa cuando una persona, digamos, imprime su voluntad sobre un objeto. Ese objeto se transforma. El individuo le da, en palabras del propio Hegel, un alma. Y eso, para él, eso es la propiedad, la realidad externa de nuestra voluntad. No se trata solo de poseer algo, es una extensión de lo que somos. Y escuchen cómo lo dice él mismo, con sus propias palabras, porque es increíble. Es una idea radical. Cuando una persona crea una obra, una canción, un texto, un video, no está solo fabricando un producto, está poniendo una parte de su ser en esa creación. Y esto nos ayuda a entender por qué proteger una obra no es solo un asunto de dinero, es algo mucho más profundo. Y esto, claro, nos trae de vuelta de un salto a nuestro problema moderno. Si la propiedad, incluida la intelectual, es la manifestación de nuestra voluntad, ¿quién protege esa manifestación en el mundo digital? Aquí la comparación se vuelve reveladora. Para Hegel, la institución que debía mediar estos conflictos era un Estado racional que defiende una ley universal
y busca la justicia. Pero en el mundo digital, ¿quién cumple ese rol? Las plataformas. Y fíjense, sus motivaciones son completamente distintas. En vez de una ley universal, imponen sus términos de servicio privados. En vez de buscar justicia, se guían por sus intereses comerciales. Y en vez de un proceso público y con garantías, usan una moderación opaca y automática. Han asumido el poder de un Estado, pero sin la responsabilidad que Hegel creía que era esencial. Entonces, veamos cómo esta perspectiva filosófica nos ayuda a replantear todo el debate sobre la libertad en la era digital. La visión de Hegel nos obliga a hacer una pregunta mucho más de fondo. Ya no se trata solo de cuáles son las reglas de la comunidad en línea, sino de algo más importante. ¿Quién tiene la autoridad legítima para juzgar las expresiones de nuestra voluntad en este nuevo espacio público? Entonces, para ir cerrando las ideas, si vemos todo esto con los lentes de Hegel, la perspectiva cambia. La disputa sobre la moderación de contenido es, en realidad, una lucha por ver quién tiene la autoridad legítima. Defender los derechos de autor se convierte en algo más hondo, es reconocer la realidad objetiva de la voluntad de una persona en su creación. En esencia, nuestros conflictos digitales de hoy son una versión contemporánea de esa misma búsqueda de Hegel, cómo hacer que la libertad sea algo concreto y real en un mundo organizado y racional. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Hegel creía que la ley debía ser la razón de la cosa. Pero en nuestro mundo, la ley que gobierna nuestra expresión y nuestra propiedad digital está cada vez más escrita en algoritmos y en términos de servicio. Así que la pregunta que queda flotando es, si estos espacios digitales son el lugar donde ahora vivimos nuestras vidas éticas, ¿qué pasa cuando sus leyes las escribe el código en lugar de la razón?